Cuando los titulares anuncian un choque entre Estados Unidos e Irán por el uranio enriquecido, la respuesta automática de la opinión pública es invocar los fantasmas de una crisis militar. Sin embargo, este análisis requiere que elevemos nuestra mirada por encima de las escaramuzas tácticas para observar el engranaje profundo de la economía mundial. Lo que estamos presentes es la soberanía energética y el control de la tecnología de combustible. El verdadero problema no es el porcentaje de enriquecimiento en sí mismo, un dato técnico que a menudo inunda los informativos, sino lo que esa capacidad representa en el tablero industrial global. El enriquecimiento de uranio es, en esencia, la puerta de entrada a la energía nuclear de base, un activo que, en una economía obsesionada con la descarbonización y la estabilidad eléctrica, vale más que el petróleo. Estamos hablando de la capacidad de una nación para decidir su propio mix energético, liberándose de la dependencia de los mercados internacionales de combustibles fósiles. Cuando dos potencias chocan en este terreno, no se están disputando únicamente una narrativa política. Están luchando por la hegemonía sobre el ciclo de combustible que alimenta el futuro industrial. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La retórica de las sanciones y las represalias oculta una transformación mucho más profunda. Estamos viviendo el fin de la era en la que el acceso a la tecnología nuclear estaba estrictamente centralizado bajo el paraguas de un orden global único. La proliferación de capacidades técnicas está forzando a la economía mundial a un reajuste forzoso. Las empresas, desde los gigantes de la energía hasta las pequeñas industrias electrointensivas, miran estos movimientos con una mezcla de ansiedad y cálculo estratégico. Ellas saben que si el suministro eléctrico mundial se vuelve un rehén de las tensiones nucleares, el coste de operar, de producir cualquier bien, entrará en una espiral de incertidumbre que ninguna hoja de cálculo puede proyectar con éxito. Esta no es simplemente una crisis comercial, es el choque entre un modelo que busca mantener el status quo de la no proliferación y un modelo que busca alcanzar la autonomía tecnológica a cualquier costo. Para las empresas, esta situación plantea preguntas estratégicas de largo plazo. ¿Cómo planificar inversiones a 20 años en un mundo donde la base energética puede ser interrumpida por una crisis diplomática de alto nivel? El desafío no es comprar más barato el próximo mes, sino garantizar que la infraestructura energética sea resiliente frente a los choques geopolíticos. Lo que observamos podría representar una transformación estructural en la manera en que entendemos la seguridad nacional de una empresa. Detrás de las pantallas, en las oficinas de análisis de riesgo, se comprende perfectamente que el uranio enriquecido es el activo más denso, geopolíticamente hablando, que existe en la actualidad. Cada punto porcentual de enriquecimiento modifica el peso de las negociaciones y, por extensión, altera los mercados de futuros de energía. No estamos ante un evento aislado, sino ante un cambio de era en el que la tecnología de combustible se ha convertido en la moneda más valiosa del tablero estratégico. Para entender por qué el choque entre Estados Unidos e Irán ha entrado en un terreno tan peligroso, debemos desmantelar la paradoja de la soberanía tecnológica. Tradicionalmente, el poder de una nación se medía por su capacidad de proyectar fuerza militar. Hoy ese paradigma se ha desplazado hacia la capacidad de dominar el ciclo del combustible. En el caso del uranio, la tecnología necesaria para su enriquecimiento, las centrifugadoras de gas de alta velocidad, representa un doble uso perfecto. Son herramientas industriales capaces de generar electricidad limpia y eficiente, pero con una modificación en la configuración operativa, se convierten en la base para material fisible. Esta dualidad es la raíz del conflicto. Las potencias occidentales
ven en este despliegue una amenaza a la arquitectura de seguridad que ha prevalecido desde la posguerra. Por otro lado, la visión desde la contraparte es una búsqueda de autonomía tecnológica. En un mundo donde las cadenas de suministro pueden ser cortadas mediante sanciones financieras, el control total sobre la cadena de valor nuclear es visto como la única garantía real de soberanía. La paradoja reside en que, cuanto más intenta una nación asegurar su soberanía tecnológica para evitar la presión externa, más aumenta esa misma presión, creando un círculo vicioso que es hoy el mayor riesgo para la estabilidad de los mercados globales. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Esta no es simplemente una disputa sobre el cumplimiento de tratados, es una competencia por quién controla los estándares de la tecnología de combustible del futuro. Las empresas tecnológicas y energéticas globales observan este conflicto con profunda preocupación porque saben que la soberanía tecnológica no se detiene en las fronteras nacionales. Si un modelo de autonomía nuclear tiene éxito, otros países buscarán replicarlo, fragmentando el mercado global de energía y creando bloques energéticos aislados. Esta fragmentación es el enemigo mortal de la eficiencia comercial, pues impone barreras técnicas, regulatorias y de seguridad que elevan el coste operativo de cualquier actividad a escala global. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La carrera por la autonomía tecnológica está forzando a las industrias a reevaluar sus activos críticos. Durante décadas, la dependencia de suministros centralizados fue aceptable por su bajo coste. Ahora, ese modelo se percibe como una vulnerabilidad existencial. Las empresas están empezando a preguntarse si pueden permitirse el lujo de confiar en un mercado energético global que es al mismo tiempo extremadamente eficiente y peligrosamente frágil. Estamos ante el fin de la ingenuidad. La soberanía tecnológica ya no es una opción política. Se ha convertido en una necesidad de supervivencia empresarial ante el riesgo de que las rutas del combustible sean cortadas abruptamente. Lo que observamos podría representar una transformación estructural. No es solo el choque entre dos agendas nacionales, es la colisión entre un modelo de interdependencia global y un modelo de bloques tecnológicos soberanos. Para las empresas, esta situación plantea preguntas estratégicas de largo plazo. ¿Es posible mantener una cadena de suministro integrada en un mundo donde el componente energético se utiliza como instrumento de soberanía? La respuesta parece inclinarse hacia una realidad de mayor fragmentación, donde las empresas deberán elegir bando o desarrollar redundancias masivas que inevitablemente se reflejarán en el coste de vida del consumidor final. Cuando analizamos el impacto del conflicto sobre el uranio en la arquitectura del mercado energético, debemos abandonar la idea de que los precios se mueven únicamente por la ley de la oferta y la demanda de materia prima. Lo que estamos viendo es la creación de una prima de riesgo geopolítico que se ha vuelto endémica. El mercado energético global no solo negocia barriles o vatios, negocia ante todo seguridad operativa. En este tablero el uranio no es un producto básico convencional. Es el ancla de la transición hacia una generación de base que no dependa de la volatilidad del gas o el petróleo, y cualquier tensión diplomática sobre su producción actúa como un terremoto en los mercados de futuros. El verdadero problema no es el precio actual del uranio, sino la incertidumbre sobre la estructura de costes a largo plazo de las plantas nucleares. Las empresas eléctricas que operan con horizontes temporales de décadas no pueden gestionar su riesgo financiero si el suministro del ciclo de combustible está sujeto a bloqueos diplomáticos. Esta inestabilidad obliga a las compañías a buscar contratos de suministro mucho más onerosos, con proveedores geográficamente diversos y bajo condiciones de seguridad más estrictas.
Estos costes no se quedan en el balance corporativo, se filtran directamente hacia la tarifa eléctrica final que pagan las industrias y los hogares. Estamos ante un fenómeno donde el riesgo geopolítico se convierte, con el paso de los años, en un componente de la inflación estructural. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Mientras el mercado reacciona ante cada declaración política, las empresas industriales están realizando simulaciones de un escenario donde la energía nuclear de base se encarece drásticamente. Para la industria electrointensiva, desde la fabricación de acero hasta los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial, un aumento en los costes de energía derivado de la crisis del ciclo del combustible es un golpe directo a su competitividad internacional. Lo que está en juego es el control de la cadena de suministro energética en su forma más pura, la capacidad de generar energía constante, limpia y a un precio que permita la competitividad industrial frente a otras regiones del mundo. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La arquitectura actual del mercado está fragmentada. Los países que poseen la tecnología de enriquecimiento están viendo cómo su influencia crece, no solo por su capacidad de exportar energía, sino por su capacidad de establecer los términos del acceso al combustible nuclear. Esto crea una jerarquía nueva: los estados proveedores de tecnología y los estados dependientes. Para las empresas, esta situación plantea preguntas estratégicas de largo plazo sobre dónde instalar sus plantas de producción y cómo asegurar contratos de energía que no estén expuestos a la arbitrariedad política. El desafío no es comprar más barato hoy, sino garantizar que la infraestructura de generación eléctrica nunca se detenga. Lo que observamos podría representar una transformación estructural. La energía nuclear, que se proyectaba como la solución definitiva para la estabilidad del mix eléctrico, está siendo reconceptualizada. Ya no se ve solo como un activo de generación, sino como una herramienta de seguridad nacional que requiere una cadena de suministro blindada. Las empresas, por tanto, están empezando a exigir a sus gobiernos que la seguridad energética se gestione con la misma intensidad que la defensa nacional. La paz energética, tal como la conocíamos, basada en un mercado abierto y transparente, está dando paso a un modelo de energía vigilada, donde el suministro es una cuestión de alianzas estratégicas. Cuando las conversaciones sobre el uranio enriquecido entran en terreno peligroso, la preocupación inmediata de las capitales mundiales no es el coste de la electricidad ni la eficiencia de las plantas nucleares. Es, sin rodeos, la carrera armamentista silenciosa. Lo que estamos viendo es un fenómeno de proliferación de capacidades. Muchos estados han comprendido que la distancia técnica entre un programa de energía civil y un programa de armas es hoy más corta que nunca gracias a la optimización de los procesos de centrifugación. El peligro reside en que la soberanía tecnológica de la que hablábamos antes también significa la capacidad de operar en un espacio gris donde la intención es indistinguible de la capacidad técnica. Esta no es simplemente una crisis diplomática, es una transformación del concepto de disuasión. En el siglo XX, la disuasión se basaba en silos de misiles y flotas de bombarderos estratégicos. En este nuevo tablero del siglo XXI, la disuasión es industrial. Un país que domina el enriquecimiento a gran escala posee una capacidad. Estados Unidos, al intentar limitar este progreso, no solo busca frenar un arma, intenta impedir que una nación alcance una masa crítica de autonomía tecnológica que le permita desafiar el orden establecido. La carrera es, por tanto, una lucha por el tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomaría a un actor pasar de la teoría a la realidad si decidiera unilateralmente cambiar las reglas del juego? Las cifras visibles, el porcentaje de enriquecimiento, el número de centrifugadoras
son solo la superficie del problema. Lo que realmente se está negociando es el derecho a la ambigüedad. La inteligencia estratégica de las potencias occidentales se enfoca en medir ese umbral donde el programa civil se convierte en una herramienta militar. Para las industrias globales, este estado de ambigüedad permanente es un veneno para la planificación. ¿Cómo puede una multinacional realizar una proyección de inversión en una región cuya seguridad podría cambiar drásticamente en cuestión de semanas debido a un avance técnico? Esta volatilidad hace que el riesgo político sea actualmente el factor más difícil de cuantificar en cualquier balance corporativo. Lo que observamos podría representar una transformación estructural en la seguridad colectiva. Ya no dependemos de acuerdos de desarme estáticos, sino de una vigilancia constante de la capacidad industrial. Esto significa que la tecnología de vigilancia, sensores, inteligencia satelital, análisis de datos, inspecciones algorítmicas, se ha convertido en el nuevo guardián de la paz. El problema es que esta vigilancia extrema genera una desconfianza mutua que paradójicamente acelera la carrera. Cada parte percibe los esfuerzos de contención del otro como una agresión a su derecho al desarrollo tecnológico y cada avance técnico es visto como una preparación para el conflicto. Es una dinámica de retroalimentación donde la diplomacia se ve superada por la inercia de la tecnología. El desafío no es solo frenar el enriquecimiento, es diseñar un nuevo marco donde la soberanía tecnológica y la no proliferación puedan coexistir. Las empresas que operan en mercados globales deben ser conscientes de que su entorno operativo está siendo reconfigurado por esta carrera silenciosa. No es una cuestión de si habrá una guerra, sino de cómo la economía global se adaptará a convivir con la sombra permanente de un colapso en el régimen de control nuclear. Estamos entrando en una era donde la disuasión industrial es la norma y las empresas, nos guste o no, forman parte de este entramado de seguridad. La escalada en la retórica sobre el uranio no ocurre en el vacío, sino en las salas de juntas de las multinacionales que dependen de una estabilidad operativa inquebrantable. Para un CEO en 2026, el riesgo político ya no es un epígrafe al final de un informe anual. Es el motor principal de la toma de decisiones. Estamos viendo una fractura sin precedentes en la estrategia corporativa. El dilema de si seguir apostando por la integración en mercados globales o, por el contrario, replegarse hacia refugios de seguridad. La reapertura de los conflictos nucleares obliga a las empresas a realizar una auditoría de resiliencia que nunca antes habían considerado. El problema radica en la geografía del riesgo. Las empresas que han invertido miles de millones en infraestructura tecnológica o energética en regiones sensibles ahora se encuentran ante un escenario donde sus activos podrían convertirse en rehenes geopolíticos. El inversor ya no pregunta únicamente por el retorno de inversión, ROI, sino por el tiempo de salida, exit time, en caso de una ruptura diplomática definitiva. Esta nueva métrica de éxito está cambiando la configuración de las cadenas de suministro. Estamos viendo cómo muchas corporaciones están abandonando la búsqueda de la eficiencia logística máxima para adoptar estrategias de friendshoring o deslocalización hacia países que comparten una arquitectura de seguridad común. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Esta no es simplemente una crisis de suministro de materiales, es una crisis de previsibilidad jurídica y operativa. Si el marco de control nuclear se desploma, las sanciones se activan como un interruptor automático, bloqueando activos, congelando cuentas y deteniendo flujos comerciales de un día para otro. Las empresas han aprendido, tras años de lecciones amargas, que el cumplimiento normativo, compliance, no protege contra un cambio brusco en la política exterior. Por lo tanto, la estrategia corporativa está girando hacia una arquitectura de redundancia radical. Esto implica tener proveedores duplicados, almacenes de contingencia y sobre todo una desconexión técnica de los sistemas
que podrían ser bloqueados por una escalada nuclear. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La inversión en I+D está sufriendo un sesgo defensivo. En lugar de innovar para alcanzar nuevas eficiencias, gran parte del capital de las empresas se está desviando hacia la creación de defensas operativas frente a la inestabilidad. Esto, a largo plazo, reduce el crecimiento potencial de la economía global. Estamos ante una pérdida de oportunidad estructural, donde la paz o la ausencia de conflicto nuclear se ha vuelto el factor más escaso y, por tanto, el que más encarece la actividad económica. Para los inversores, esto significa que el perfil de riesgo de sus carteras ha cambiado. Ya no basta con mirar el balance financiero. Hay que mirar el mapa de riesgos geopolíticos. Lo que observamos podría representar una transformación estructural. Las empresas están empezando a exigir a los estados garantías explícitas que vayan más allá de los tratados comerciales. Están buscando una corresponsabilidad de seguridad. Esto implica que el Estado debe asumir parte del coste de las pólizas de riesgo si quiere que las empresas sigan operando en zonas de alta tensión. El desafío no es solo sobrevivir a la crisis, sino garantizar que la empresa siga siendo viable en un mundo donde el conflicto tecnológico es una amenaza constante. La ingenuidad corporativa que permitía ignorar la política internacional ha muerto, dando paso a una era de geopolítica de negocios, donde el CEO debe ser, en esencia, un estratega de seguridad. Cuando las conversaciones sobre el enriquecimiento de uranio entran en terreno peligroso, lo que realmente está fallando es la maquinaria de la diplomacia tradicional. Estamos asistiendo a una desincronización entre la velocidad de los avances tecnológicos y la lentitud burocrática de los tratados internacionales. La diplomacia de la incertidumbre se caracteriza por el uso de canales de comunicación cada vez más opacos, donde la desconfianza mutua es tan profunda que cualquier concesión técnica es vista como una debilidad estratégica. Esta atmósfera contamina no solo las mesas de negociación en Viena o Ginebra, sino que inunda los mercados, transformando los comunicados oficiales en activos de especulación financiera. El verdadero problema es que los marcos diplomáticos actuales fueron diseñados para un mundo de actores estáticos y tecnologías lineales. Hoy nos enfrentamos a un ecosistema dinámico donde las capacidades de enriquecimiento pueden ser optimizadas mediante algoritmos de diseño en tiempo real. Los diplomáticos, a menudo carentes de la profundidad técnica para evaluar el potencial de estas innovaciones, se ven obligados a negociar con conceptos que ya han sido superados por la realidad industrial. Esta brecha de conocimiento entre quienes firman los tratados y quienes desarrollan la tecnología es el caldo de cultivo perfecto para malentendidos que pueden escalar rápidamente hacia una crisis sistémica. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Esta no es simplemente una crisis de desconfianza política, es una crisis de gramática estratégica. Las partes involucradas ya no comparten un lenguaje común sobre lo que constituye una amenaza legítima. Para una nación, el desarrollo de capacidades nucleares es una cuestión de dignidad y derecho soberano al desarrollo. Para la otra, es una amenaza existencial que justifica cualquier medida punitiva. En esta falta de terreno común, el riesgo de un error de cálculo, donde una parte malinterpreta un movimiento técnico de la otra como un paso hacia la ruptura, se dispara. Y es en ese espacio de error donde reside el mayor peligro para la economía global. La posibilidad de una reacción en cadena de sanciones, embargos y respuestas asimétricas. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La diplomacia de la incertidumbre ha convertido a la información en un arma. Cada dato sobre niveles de pureza de uranio se filtra de forma selectiva para influir en las bolsas, en los precios del petróleo y en el sentimiento de los inversores. Hemos entrado en un estadio donde la diplomacia se ha vuelto performática. Los gestos públicos
tienen como objetivo principal tranquilizar a los mercados domésticos o presionar a los aliados, mientras que la negociación real se ha desplazado hacia canales de retroalimentación donde la transparencia brilla por su ausencia. Para las empresas esto implica que el riesgo político es ahora un ruido constante y ruidoso que debe ser filtrado pero que nunca puede ser ignorado. Lo que observamos podría representar una transformación estructural. Estamos ante la institucionalización del conflicto a baja intensidad pero alta volatilidad. Los gobiernos ya no buscan resolver la crisis, sino gestionarla, conviviendo con ella como si fuera una condición meteorológica permanente. Esta gestión perpetua es en sí misma una carga para la economía mundial. El desafío no es alcanzar una paz definitiva, sino evitar que la incertidumbre institucionalizada destruya la confianza necesaria para el comercio global. Las empresas deben prepararse para un entorno donde la crisis es el estado natural de las relaciones internacionales, lo que obliga a rediseñar toda la lógica de planificación estratégica. A menudo, los análisis geopolíticos olvidan que, al final de la cadena de decisiones, quien absorbe el impacto es el ciudadano de a pie. Cuando los mercados financieros tiemblan por un reporte sobre uranio enriquecido, la clase media global no ve una oscilación en los futuros, sino un incremento en su factura eléctrica, un aumento en los precios de los productos manufacturados y eventualmente una erosión silenciosa de su capacidad adquisitiva. La diplomacia de la incertidumbre que analizamos anteriormente tiene una traducción directa. Inflación estructural importada por la inestabilidad energética. El verdadero problema no es solo la volatilidad del precio del barril de petróleo, es la desconfianza sistémica en la estabilidad del suministro energético a largo plazo. Una familia o una pequeña empresa ante la noticia de un choque nuclear percibe una inseguridad que va más allá de lo económico. Es una inseguridad existencial. Cuando el horizonte se nubla, el consumo se contrae, la inversión doméstica se congela y la economía entra en un ciclo de espera defensiva. El ciudadano no entiende de centrifugadoras de gas, pero comprende perfectamente que cuando las potencias chocan, los bienes que compran en el supermercado se vuelven más caros debido al aumento de los costes de transporte y producción. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Mientras las potencias discuten sobre programas nucleares, la clase media está pagando el coste de la transición hacia una seguridad defensiva. Las empresas, para blindarse, están trasladando todos sus costes de redundancia, almacenamiento de emergencia y seguros de riesgo político al precio final del consumidor. Estamos viviendo en una era de consumo blindado. Pagamos más por lo mismo, no porque el producto haya mejorado, sino porque el entorno donde se produce es menos seguro. Es un impuesto invisible, un peaje que la inestabilidad global cobra a cada hogar sin que aparezca en el recibo de compra. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La desigualdad se amplía, ya que los sectores con menos recursos son los que destinan un porcentaje mayor de su presupuesto a la energía y a los bienes básicos. La inestabilidad nuclear actúa como un factor regresivo, golpea con más fuerza a los que menos tienen. Esto crea una presión social latente que los gobiernos intentan mitigar mediante subsidios, pero esos subsidios a su vez aumentan la deuda pública, inflando la moneda y añadiendo otra capa de incertidumbre económica. Es un círculo vicioso donde la inestabilidad geopolítica termina desmantelando el contrato social de las clases medias. Lo que observamos podría representar una transformación estructural. Ya no estamos en el mundo posguerra fría, donde el comercio global garantizaba una prosperidad creciente. Estamos en una etapa donde la seguridad es un lujo que la clase media global ya no puede darse por sentado. El desafío para las naciones es cómo proteger a sus ciudadanos de los vaivenes
de una geopolítica que a veces parece desbocada. Para las empresas, la lección es clara. El ciudadano ya no es solo un cliente, es un ente vulnerable a la inestabilidad. Si las empresas no logran explicar y gestionar esta nueva realidad de precios y riesgos, el malestar social acabará afectando su propia licencia para operar en el mercado. La crisis nuclear que estamos analizando no es un conflicto del siglo XX con tecnología del siglo XXI. Es algo intrínsecamente distinto. La integración de la inteligencia artificial IA en la gestión de programas de enriquecimiento y en la vigilancia de infraestructuras críticas ha cambiado las reglas de juego. En el pasado, los movimientos de un estado eran detectados por analistas humanos que evaluaban imágenes satelitales con horas o días de retraso. Hoy, algoritmos de IA analizan flujos de datos en tiempo real, detectando patrones de consumo energético, vibraciones en instalaciones industriales y flujos de tráfico sospechosos, mucho antes de que un ojo humano pueda confirmar nada. El problema tecnológico es de una complejidad abismal. La IA, al ser utilizada por ambos bandos para el conocimiento total del adversario, ha creado una carrera donde la velocidad de respuesta es la única defensa. Un sistema de IA que detecta una anomalía en una instalación nuclear puede desencadenar una serie de respuestas automáticas desde contramedidas cibernéticas hasta ajustes en las alertas diplomáticas sin que medie una intervención humana deliberada en los momentos críticos. Esta automatización de la tensión es lo que vuelve al escenario actual tan explosivo. Hemos delegado la detección y la respuesta en máquinas que no comprenden el matiz político de un gesto diplomático. Solo interpretan datos. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Esta no es simplemente una carrera por quien tiene la mejor IA. Es una carrera por quien tiene la mejor realidad de los datos. Si un bando logra envenenar los datos con los que el otro entrena a sus sistemas de vigilancia, puede provocar una reacción falsa. La ciberseguridad ya no es solo proteger redes, es proteger la capacidad de percibir la realidad de manera coherente. Las empresas tecnológicas que desarrollan esta infraestructura son ahora los actores más importantes y los más vulnerables en este conflicto, pues sus plataformas se han convertido en la base sobre la que se construyen las decisiones de seguridad nacional. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La digitalización del ciclo del combustible ha hecho que la infraestructura sea más eficiente, sí, pero también más vulnerable a ataques que ni siquiera requieren una incursión física. Un ataque de software en el sistema de gestión de flujo de una planta de enriquecimiento puede ser tan devastador como un sabotaje físico, pero mucho más sigiloso. Para las empresas del sector, este es el nuevo cisne negro. La dependencia de sistemas autónomos y digitalizados significa que el error humano se ha visto sustituido por el error sistémico o el error de algoritmo, fallos mucho más difíciles de rastrear, atribuir y sobre todo corregir sin comprometer la seguridad de todo el sistema. Lo que observamos podría representar una transformación estructural, la ciberdependencia energética. Hemos creado una arquitectura tan eficiente y automatizada que ya no podemos permitirnos el lujo de apagarla para realizar inspecciones manuales o revisiones exhaustivas sin paralizar la economía. El sistema debe estar funcionando 24/7 y ese flujo constante es precisamente lo que lo hace un objetivo permanente. Para las potencias, la IA ofrece una ilusión de control absoluto cuando en realidad ha multiplicado las superficies de ataque y la complejidad de las posibles fallas. El desafío no es solo el uranio, es la red de inteligencia que lo custodia. Después de analizar la arquitectura tecnológica, el papel de la inteligencia artificial y la fragilidad del ciudadano, debemos mirar hacia el horizonte, hacia dónde nos conduce este choque por el uranio. La respuesta no es un retorno al orden del siglo XX,
sino la consolidación de un nuevo orden de seguridad energética basado en la desconfianza estructural. Hemos superado el punto de no retorno, cuyo si no era un bien comercial fluido. Ahora es una extensión de la soberanía nacional que se protege como si de un territorio sagrado se tratara. Este nuevo orden se define por la fragmentación deliberada. Las potencias no buscan mercados integrados, sino bloques energéticos autosuficientes donde la cadena de suministro esté bajo control total. Lo que esto significa para el futuro es un encarecimiento permanente de la producción. La eficiencia global, que fue el motor del crecimiento durante décadas, está siendo sacrificada en el altar de la seguridad nacional. Las empresas que logren sobrevivir en este entorno no serán las más eficientes en términos de costes, sino las más adaptables a la fragmentación. Aquellas capaces de operar en múltiples bloques, cumpliendo con estándares de seguridad y regulación divergentes y manteniendo una resiliencia logística que antes considerábamos innecesaria. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Mientras las naciones se enfocan en proteger sus capacidades de enriquecimiento, los grandes flujos de capital están cambiando de dirección. Ya no se invierte donde la rentabilidad es mayor, sino donde el riesgo de bloqueo es menor. Esto está creando islas de prosperidad protegidas por acuerdos de seguridad nuclear, rodeadas de regiones donde la incertidumbre energética frena cualquier intento de industrialización. Estamos ante una nueva forma de geopolítica económica, donde el acceso al combustible nuclear no es solo una ventaja competitiva, es el requisito de entrada al club de las economías industriales avanzadas. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. La soberanía en este contexto tiene un coste operativo altísimo, la duplicidad de infraestructuras, la necesidad de patrullas digitales constantes y la inversión en ciberdefensa son gastos que la economía global debe absorber. Este es el precio de la paz en una era de alta tensión. Una inflación estructural derivada de la necesidad de redundancia defensiva. Para los países exportadores de tecnología y los países importadores, el juego ha cambiado. Los primeros controlan el grifo de la tecnología. Los segundos deben garantizar la estabilidad política necesaria para que ese flujo no se detenga. Lo que observamos podría representar una transformación estructural en la manera en que entendemos la prosperidad. Ya no se trata de quién produce más, sino de quién está mejor protegido. La prosperidad del siglo XXI dependerá de la capacidad de blindar el ciclo del combustible contra el caos diplomático y el fallo algorítmico. El desafío no es solo sobrevivir al conflicto actual, sino diseñar un modelo de convivencia donde el acceso a la energía de base no dependa de la supervivencia de un régimen de control tan frágil que ante el menor sismo político amenaza con colapsar toda la estructura industrial. Llegamos al final de este desglose profundo sobre el choque por el uranio enriquecido. Hemos transitado desde las centrifugadoras de alta velocidad hasta las salas de juntas de las multinacionales y la economía doméstica de cada hogar. La lección fundamental es ineludible. El conflicto que observamos entre Estados Unidos e Irán no es una anomalía pasajera en el flujo de noticias, sino el síntoma de una metamorfosis tectónica en el sistema global. Hemos cerrado el capítulo de la globalización ingenua, aquella que asumía que el mercado siempre triunfaría sobre la política, para entrar en la era de la geopolítica del combustible crítico. Este nuevo orden post-crisis se caracteriza por la institucionalización de la fricción. La reapertura de los canales diplomáticos, si llegara a ocurrir, no significará un retorno a la normalidad previa. Significará el inicio de una arquitectura de control donde la vigilancia tecnológica, ese ojo digital que hemos analizado, será la base de cualquier acuerdo. La confianza ha sido reemplazada por la verificabilidad algorítmica. Para las empresas, esta realidad significa que la resiliencia
ya no es un proyecto que se completa, sino un estado de alerta constante que debe integrarse en la estructura misma de sus operaciones globales. La eficiencia se ha vuelto un subproducto de la seguridad, nunca su sustituto. Lo importante ocurre detrás de los titulares. Mientras el ciudadano celebra la estabilidad en el precio de su energía, los grandes estrategas ya están diseñando el siguiente mapa. No buscan la paz, buscan la estabilidad gestionada. La economía global se ha transformado en un sistema de alta tensión donde el valor se mide por la capacidad de aislarse de los impactos externos. Aquellas industrias que logren blindar su cadena de suministro frente a la volatilidad de los ciclos de combustible serán las que definan la competitividad de la próxima década. El mundo ya no es un lugar plano y conectado, es un archipiélago de centros industriales que buscan desesperadamente su propia autonomía para no perecer en la siguiente oleada de incertidumbre. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. Lo que hemos analizado es una transformación estructural. Estamos dejando atrás la era de la energía barata e ininterrumpida, garantizada por el libre comercio, para entrar en la era de la energía soberana. Este cambio exige una nueva cultura de consumo y una nueva estrategia de producción. El coste de la seguridad, ese peaje invisible que mencionamos en capítulos anteriores, se ha instalado de forma permanente en la base de la economía. El consumidor de 2026 debe entender que su prosperidad está ligada, queramos o no, a la habilidad de las potencias para evitar que la tecnología nuclear se convierta en la mecha que incendie la paz comercial. El uranio enriquecido, ese material densamente cargado de poder científico y político, nos ha servido como espejo para ver nuestras propias limitaciones. Hemos visto cómo una tecnología de doble uso puede tensionar hasta el límite las relaciones entre naciones, transformando mercados y alterando la vida de millones. Entender estos engranajes, la mecánica de la soberanía, la fragilidad de la logística y la vigilancia de la IA es nuestra mejor defensa ante la incertidumbre. El mundo observa, aprende y se prepara. La maquinaria invisible de nuestra economía, aunque a veces chirríe bajo el peso de la geopolítica, nunca se detiene. Hemos desvelado la realidad detrás del titular. Ahora, el futuro depende de nuestra capacidad para navegar en este terreno profundamente accidentado, pero donde aún es posible trazar una ruta hacia la resiliencia estratégica.